En la clase anterior estuvimos viendo la introducción a la física y quedamos en el sistema de unidades. Yo les dije que el sistema que utilizamos en Panamá y en América es el Sistema Internacional de Medidas, que es este que les presento, y también les había hablado de las magnitudes fundamentales, de sus unidades, y también estuvimos hablando de las magnitudes derivadas. Pues cabe resaltar que más adelante ustedes estarán aplicando el contenido del sistema internacional con sus unidades y magnitudes, así que ya más o menos deben ir repasando, viendo que longitud, su unidad de medida es el metro, es decir, la distancia, el largo, el alto, el ancho, que la masa la medimos en kilogramos, que el tiempo lo medimos en segundos, corriente eléctrica en amperio, temperatura en Kelvin, intensidad luminosa candela y cantidad de sustancia en mol. Así que ya más o menos ustedes se deben ir relacionando con estas magnitudes que son las fundamentales y también con sus unidades. Por ahí en clases les voy a ir preguntando o haciendo preguntas flash sobre el contenido del Sistema Internacional de Medidas. Bien, como hemos visto ya, la primera parte del método científico, fundamental en el desarrollo de la física, que en las diapositivas anteriores les presenté el proceso completo o los pasos ordenados del Sistema Internacional de Medidas y estuvimos hablando de la misma. Así que hoy voy a continuar en esa misma línea. Ya dijimos que el primer paso, pues, la observación de un fenómeno o de un problema. Como consecuencia, las diferentes ramas de la física se han ido desarrollando, pues, conforme a las necesidades del ser humano. Y así la división de la física en diversas partes ha sido consecuencia de la curiosidad del hombre para indagar sobre el significado de fenómenos naturales y la capacidad de percibirlos. Al principio, las únicas fuentes de información fueron los sentidos, y por ello clasificamos los fenómenos observados de acuerdo a la manera en que los percibía. Bien, debo decirles que la física se divide en dos partes: física clásica, que llega hasta finales del siglo XIX, y la física moderna. Dentro de la física clásica, que era donde intentaron clasificar aquellos que se percibían por los sentidos, la mecánica, acústica, termodinámica, óptica, electrostática y magnetismo. Todo esto se clasificó solamente con ayuda de los sentidos. Vamos a ver por qué y de dónde. En muchas ocasiones el desarrollo del conocimiento ha puesto de manifiesto que fenómenos que eran apreciados como diferentes por nuestros sentidos eran en realidad manifestaciones de un mismo sentido. Acústica viene del movimiento de las ondas sonoras y mecánica del medio material, o sea, que eran casi parecidos, pero dentro de un mismo fenómeno. Termodinámica, movimiento de los átomos y moléculas que componen los sistemas materiales, y estaba relacionado también con la mecánica. Electrostática, deriva de la propiedad de la materia denominada carga, que venía del electromagnetismo. Y magnetismo deriva de las cargas en movimiento. Óptica, que es el estudio de la luz, ondas electromagnéticas de frecuencias que estimulan el sentido de la visión, electromagnetismo. Física clásica, mecánica, electromagnetismo, que dijimos que era hasta el final del siglo XIX. En ocasiones, el avance de una determinada rama de la física ha permitido el desarrollo de nuevas tecnologías que a su vez han permitido la percepción de nuevos fenómenos. Así fue como a finales del siglo XIX, el desarrollo de la física clásica permitió que el hombre lograra diferentes o nuevas tecnologías donde él podía observar fenómenos y explicarlos, pues, con ayuda de las ramas de la física, de aquellas clásicas, pues, con los sentidos, lo que dio lugar al desarrollo de la física moderna o de la nueva física. Así, por ejemplo, el análisis de implicaciones de ecuaciones de Maxwell, de electromagnetismo clásico, que dieron lugar a la mecánica relativista, el descubrimiento de los espectros electromagnéticos de los cuerpos, juntos con el descubrimiento nuevo de fenómenos que dio lugar al desarrollo de la mecánica cuántica. Entonces,
Ya después del siglo XIX, principios del siglo XX, con la nueva física, se introdujo la física cuántica, la mecánica relativista, y la física de partículas. Sin embargo, y esta es una de las características diferenciadoras de la física con respecto a otras ciencias, estas nuevas ramas no vienen a sustituir las ramas equivalentes de la física clásica, sino que amplían su campo y aplicabilidad. Así, la mecánica relativista contiene un límite como la mecánica clásica, que también es considerada la mecánica de Newton. Cuando las velocidades de los objetos es pequeña, se compara con la velocidad de la luz. Y las deformaciones espacio-tiempo son pequeñas, básicamente cuando no existen objetos con mucha masa en las aproximaciones. Una característica común a todas las ramas de la física es que las leyes que las definen explican todos los fenómenos observados a lo largo de un periodo de tiempo más o menos dilatado. Esto es muy obvio en las ramas de la física clásica, en las que las observaciones y conocimientos se fueron acumulando durante más de 1000 años y menos evidentes en la rama de física moderna, donde prácticamente todos los fenómenos en los que tienen su origen se observan a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Bien, las diapositivas pues detallan una a una la aplicabilidad de cada rama de la física y vamos a empezar por la mecánica clásica y su desarrollo. La mecánica es quizás la disciplina de la física que comenzó desde muy temprano a desarrollarse. El movimiento de los planetas en la bóveda celeste es algo que ha traído curiosamente al ser humano desde su aparición como especie. Así, la arqueología ha determinado con un alto grado de certeza que muchos monumentos prehistóricos en realidad eran observatorios astronómicos que indicaban los solsticios de verano e invierno y los equinoccios de otoño y primavera. Es decir, que todo lo que se pensaban como les digo, como monumentos arqueológicos, se considera, pues la ciencia considera que fueron utilizados para determinar o ayudar a la explicación de fenómenos. Bueno, no sabemos a ciencia cierta si esto pasa, pero existen teorías. Pues aquí la diapositiva muestra algunos de aquellos sitios arqueológicos de los que más se hace mención. Dice, sin embargo, como la mayoría de las ramas del conocimiento, la cultura griega fue la primera en abordar la mecánica desde el punto de vista científico. Aristóteles es el primero que introduce el concepto fuerza, que según él aparece como la consecuencia del contacto entre dos cosas y son responsables del movimiento. Por otro lado, es el primero en analizar la gravedad y concluir de manera errónea que los cuerpos más pesados caen más rápido que los ligeros. Esta teoría se mantuvo vigente casi 2000 años, pero luego Arquímedes, bueno, vamos a dejar la historia ahí y bueno, vamos a plantear primero qué fue lo que dijo Arquímedes. Arquímedes, Siracusa, descubrió diferentes comportamientos del sistema mecánico. Así, por ejemplo, a él le debemos el principio de Arquímedes que permite calcular la fuerza hidrostática sobre un cuerpo sumergido, a lo que llamamos eureka, y la ley de la palanca. Dadme un punto de apoyo y moveré al mundo. Por otro lado, utilizó sus conocimientos de mecánica para desarrollar diferentes inventos como lo eran el tornillo, las máquinas de guerra contra invasores romanas, las romanas, las poleas, etc. Bien, hay un sinnúmero de aplicaciones de cada una de las ramas de la física. Más que nada, pues, teorías que ustedes van a estar desarrollando